Ah, yo silencié, sí, esperen. ¿Cómo era? Ahí está, profe. Ahí está. Sí, porque había alguien que estaba escuchando televisión y repercutía. Bueno, hoy vamos a ver y vamos a comenzar a hablar de derecho del trabajo. ¿Sí? Esperen que admito a María Gabriela. Algunos de ustedes, la mayoría puede que ya esté trabajando, entonces esto les viene bien, ¿sí? Es una de las facetas del enfermero, el trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Porque ustedes pueden o bien trabajar como autónomos en un gabinete propio, siendo monotributistas o teniendo un super gabinete y llegando a ser responsables inscriptos, o bien pueden entrar a trabajar y dedicarse a algún nosocomio, clínica, hospital, lo que fuere, en relación de dependencia, que es, digamos, el 80% de los casos se dan en relación de dependencia. Supongo que todos los que trabajan están en relación de dependencia, sea en blanco o sea en negro. ¿Me equivoco? Ninguno de ustedes todavía puede estar en un gabinete, ¿sí?, propio porque no tienen la matrícula habilitante. Lo que sucede es que sí pueden estar trabajando como auxiliares debido al origen del trabajo de ustedes, que es un trabajo que viene por amor a la profesión, ¿sí?, que arrancó como oficio. Entonces, ustedes pueden ya estar trabajando en alguna clínica, en algún hospital, en relación de dependencia. Así que lo que voy a hacer ahora es empezar a compartirles un videíto de los orígenes del derecho del trabajo, ¿sí?, y las características del derecho del trabajo, porque con esta unidad vamos a trabajar 2 o 3 clases, porque es larga. Lo que les pido, a diferencia de lo que fue el examen anterior, es que le pongan ganas, ¿sí? Pónganse las cámaras antes que empezar. Pónganse las cámaras, así charlamos un poquito. Realmente la pregunta de responsabilidad, una sola hice, y fue horrible. Horrible las respuestas. No sé si o sea, claramente de la materia han seleccionado más la parte de enfermería, que es lo lógico, pero tampoco estaba para hacer semejante desprecio a la parte legal que realmente les tiene que ser de utilidad, ¿sí? ¿Qué pasó que fue tan fea? Porque fue en general. Soy todo oídos. De mi parte, profe, creo que no entendí la consigna. O sea, sí había estudiado lo de responsabilidad, pero a la hora de hacer el parcial y leer la consigna, quizás no interpreté bien la consigna. Bien, Marina. ¿Alguien más? Bueno, yo no lo había entendido tampoco, Florencia. Lo que pasa que, a ver, tenían una unidad de responsabilidad y una unidad de fuentes del derecho. No había mucho que interpretar la consigna. ¿Sí? Y pregunté sobre responsabilidad. Entonces, si en el próximo parcial va a haber más preguntas de mi parte, lo que pasa es que Susana se extendió un poco en las preguntas y no daba que modifique el examen, entonces yo puse una que valía 2 puntos. En el próximo examen va a haber más preguntas
de mi parte. ¿Qué sé yo? Después, si no llegan a la nota, es por eso. Es porque realmente no había contenido. No hubo contenido. El próximo examen, el recuperatorio es el 22 y el próximo examen todavía no está definido porque faltan todavía dar un montón de temas. Así que Profe, bueno. ¿se me escucha? No, no te escuché, Brisa. Pero acá ahora se me escucha. Ahora se te escucha perfecto. Para mí lo tomamos por el lado de responsabilidad que tenemos como enfermeros, pero porque solo capaz decía responsabilidad, era como algo más general. Y tal vez si se hubiese especificado, no sé, civil o ante una mala praxis o algo de eso, capaz nos hubiésemos tirado para el lado que vos decís. Claro, el tema es que la responsabilidad es una sola. ¿Me explico? Y si ustedes tienen una unidad de responsabilidad y el enfermero es uno solo, no hay más. Cuando ustedes les pregunten o tengan que responder el día de mañana por un hecho, es lo único que les va a ocurrir, ¿sí? Nadie les va a preguntar o ustedes van a tener un conflicto, ¿sí? Teórico por la ley de enfermería. El conflicto que van a tener por la ley de enfermería va a derivar en esta responsabilidad que yo les estoy diciendo. Ustedes van a tener que poner plata o van a estar inmiscuidos en un proceso penal o bien van a tener problemas con la matrícula. ¿Se entiende? Sí, sí. Nadie les va a venir a decir si se mandaron alguna o tuvieron, o cualquier cosa que suceda, va a derivar en estas tres responsabilidades, no en lo que tiene que hacer un enfermero éticamente en la ley de enfermería. Lo que tiene que hacer un enfermero éticamente por la ley de enfermería va a derivar en esta responsabilidad que yo les pedía. No tienen otra escapatoria. Ustedes van a perder plata o van a estar en un proceso penal o bien van a estar en conflicto con la matrícula. Esa es la responsabilidad de un enfermero. Ténganlo en cuenta para el final. Si a ustedes les preguntan o bien Susana les cuestiona, díganme cuáles son los deberes y obligaciones, deberes y derechos de un enfermero, sí estamos apuntando a algo más teórico de una ley de enfermería. Ahora, yo le estoy preguntando, responsabilidad del día de mañana de un enfermero es esto, ¿sí? Bien. Aspectos legales. A ver si está. Esperen que se me fue el curso. No les estoy compartiendo ahí, ¿no? No, profe. No, profe. Bien. A ver. Tengo que entrar de nuevo. ¿Ustedes están pudiendo entrar en la plataforma? Sí, profe, pero ahora nos está pidiendo un código de Ay, sí, no, me verificación. tiene que abrir el código ese. ¿Lo hicieron, el procedimiento? Sí, se lo Cada pide vez que entran tienen que varias poner el veces. código. Sí, profe, es rápido además el código, es segundos, ¿eh? Sí. Ahí una compañera puso que no le deja entrar a la No, plataforma a en mí no me esta. está dejando entrar a la plataforma. A ver.
Me dice cargando, cargando. Bueno, a ver si lo puedo encontrar en YouTube directamente. Ahí está. Ahí lo encontré. Nunca pude entrar. ¿Están Me viéndolo? parece que está caída la plataforma ahora. A mí Sí. tampoco me... ¿Ahí le está compartiendo? No. Sí, profe. Sí. Bien. Esperen que voy a poner acá. Entenderán una introducción al derecho del trabajo en una clase un poco más larga, un poco más corta, exige un ejercicio extremo de simplificación. Eso tiene que quedar claro. Y no pretende operar más que como una invitación, un estímulo a revisar luego con cuidado cada uno de los extremos de esta introducción, ¿no? Lo que yo busco plantear, mostrar a lo largo de esta clase es alguna de las cosas que un autor francés, uno de cuyos trabajos ustedes van a tener como complemento de esta clase, llamaba las claves de inteligibilidad del derecho del trabajo, yo diría las claves de comprensión del derecho del trabajo, para que se pueda ver por dónde va y cuál es el sentido de esta rama del derecho. Yo creo que si hay dos presupuestos para destacar en el nacimiento del derecho del trabajo, son básicamente, y aunque parezcan contradictorios, por un lado la revolución liberal, el sistema de libertades y en particular la libertad de trabajo. Esta es una novedad. Como ustedes saben, el trabajo humano en las etapas anteriores estaba caracterizado por notas bien distintas del principio de autonomía de la voluntad, notas de sometimiento y falta de voluntariedad. No necesito más que evocar, porque las formas del trabajo humano estaban sometidas a relaciones como la de la esclavitud, después el vasallaje, las corporaciones y los gremios en donde había manifestaciones también de restricciones de la libertad. Pues bien, la revolución liberal, el sistema de libertades, la libertad de trabajo es uno de los datos relevantes que parece contradictorio cuando se menciona en relación al derecho al trabajo, y ustedes van a ver por qué yo menciono esto como un elemento decisivo. Y el otro elemento definitorio, a mi juicio, en ese contexto de libertad, pongámosle por el momento libertad entre comillas, porque ya van a ver que esto se acota sensiblemente, es el ingrediente de la desigualdad que afecta al hombre que trabaja. Por lo tanto, digamos, para entender al derecho del trabajo, cómo se plantea, cómo nace, libertad por un lado,
el reconocimiento de la libertad del hombre que trabaja y al mismo tiempo el dato ominoso, abrumador de la desigualdad. Primero de esos datos, el sistema de libertades. Como decía recién, las formas de trabajo estaban tradicionalmente sometidas a vínculos no voluntarios o no plenamente voluntarios, y el contrato, que es la manifestación concreta de la libertad de la que estamos hablando, se manifiesta en una primera instancia como una expresión luminosa de libertad. El contrato es libertad. El contrato es la voluntad del trabajador de anudar su vínculo porque quiere anudar su vínculo, y eso no puede sino considerarse un signo, déjenme calificarlo así, gozoso de libertad. Sin embargo, en el campo de las relaciones de producción, se percibe rápidamente que eso solo habría de ser posible porque la lógica del sistema indicaba e implicaba, además, el inevitable sometimiento del trabajador que se consideraba necesario para poder, de alguna manera, disciplinar a las vastas cohortes que se incorporaban a la planta industrial. Digamos, ahí el sometimiento. Entonces, esto es paradójico y es muy interesante porque es lo que expresa, digamos, el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, a mi modo de ver o mi modo de explicarlo, es una curiosa e indiscernible mezcla de contrato libertad más contrato sometimiento. Esta es la paradoja, esto es lo que separa el contrato de trabajo del contrato civil asentado sobre el principio de la igualdad y la libertad. El contrato de trabajo es una mezcla indiscernible, simultánea, de contrato libertad más contrato sometimiento. Y en ese componente sometimiento del contrato de trabajo se presenta, se expresa algo que uno podría considerar una desigualdad específica. Yo creo que es muy importante reconocer este dato de la especificidad de la desigualdad presente en el contrato como expresión de ese componente de sometimiento. Está claro para ustedes, ¿no es cierto? El contrato de trabajo tiene contrato libertad, del cual no hay que prescindir. Por eso yo sostengo contra algunos autores que hablan de teorías relacionistas en donde el contrato deja de tener relevancia, y probablemente se entiende que deja de tener relevancia porque se admite que hay un componente que lo hace problemático, como es el sometimiento. Sin embargo, no se puede prescindir del contrato. Prescindir del contrato es prescindir del valor libertad del trabajador, solo que hay que mirarlo junto con ese componente del contrato sometimiento que es el que le plantea esa difícil problemática al derecho del trabajo. El sometimiento se expresa en una desigualdad específica, en una desigualdad que es la propia de las relaciones de producción y que es el resultado, el producto de la revolución industrial, del maquinismo, del desarrollo del capitalismo y los mercados. Una desigualdad específica que tiene estas características. ¿Cómo se manifiesta esa desigualdad específica? Esa desigualdad específica, y estoy siendo reiterativo, pero no lo hago de tonto, estoy siendo reiterativo porque esa reiteración me permite, digamos, que no nos separemos de la idea básica. Esa desigualdad específica que configura el elemento sometimiento de un contrato que tiene libertad y que tiene al mismo tiempo sometimiento. Esa desigualdad se manifiesta en que el hombre se vincula con el sistema de producción asistido solo por su capacidad de trabajo. Y tiene frente a sí a la empresa, a la organización productiva, que es la resultante de un proceso de acumulación de capital, un factor, el capital, este proceso de acumulación de capital, que para el trabajador, para el sujeto que solo cuenta con su capacidad de trabajo, es caro, es escaso y es ajeno. Y ese trabajador que solo cuenta con su capacidad de trabajo y tiene enfrente a un agente que es la organización productiva, cara, escasa y ajena, necesita indispensablemente incorporarse a esa organización productiva para completar un circuito de producción de riqueza. Riqueza que es esencial para subvenir a las necesidades propias del trabajador y las de su familia, nada menos. Es evidente, será evidente para ustedes que entre estos dos sujetos, estoy diciendo algo muy elemental, pero no por ser muy elemental deja de ser importante advertirlo. Estos dos
elementos. Un sujeto que solo tiene su capacidad de trabajo, que es abundante en el mercado, frente a otro sujeto, el del titular de la organización productiva, cara, escasa y ajena, que tiene la llave del proceso de producción, genera una relación de extrema desigualdad, y déjenme que insista en esta idea, una desigualdad específica. ¿Qué quiero decir cuando digo desigualdad específica? Hay muchas manifestaciones de desigualdad. Está la desigualdad militar, está la desigualdad penitenciaria, está la desigualdad universitaria, el profesor y los alumnos, que es una desigualdad solo funcional, pero es una desigualdad al fin. Y está esta desigualdad específica de las relaciones de producción, que tiene un nombre técnico sobre el que vamos a abundar en unos minutos, ya les estoy anticipando, es el concepto de la relación de dependencia. ¿Qué es la relación de dependencia? Esta desigualdad específica que estamos comentando en este momento. Un vínculo en donde el titular de la organización productiva, por las razones que decía, tiene una posición dominante, donde el trabajador tiene que someterse a esa condición. Y fíjense ustedes de dónde viene esa diferencia notable de poder. El empleador es el sujeto, el empleador así llamamos ahora, estoy anticipando una designación técnica, digamos que a lo mejor podríamos no utilizar todavía. El sujeto que recibe el trabajo, el titular de la organización productiva, tiene la aptitud y la decisión de incorporar al trabajador al proceso productivo y de esa manera de permitirle que complete un proceso de generación de riqueza, o puede no incorporarlo. Y en eso al trabajador le va la vida, porque le va la posibilidad de subvenir o no subvenir a sus necesidades. En segundo lugar, una vez incorporado, puede mantenerlo o puede separarlo. ¿Cómo llamamos hoy modernamente a ese acto de separación? Es el despido, efectivamente, el despido. Y el acto de despido, en su vertiente más elemental, pone de vuelta al trabajador fuera de la posibilidad de subvenir a sus necesidades de su familia. No es poco. Digamos, esa desigualdad se vuelve extrema si ustedes piensan estas dos características. Una que la acabamos de mencionar, es una desigualdad derivada del tipo de necesidades que se cubre con el salario. O sea, no son necesidades secundarias. El trabajador que trabaja o no trabaja le va la vida en esa decisión de trabajar o no trabajar. Segundo elemento que fue señalado por este autor francés que ya hemos evocado en más de una oportunidad, y ustedes lo van a ver en el artículo adjunto, un artículo que se llama ¿Por qué el derecho del trabajo?, que está publicado en la Revista Internacional del Trabajo y por lo tanto en los 3 idiomas, en inglés, en francés y en español, en donde el otro dato decisivo que configura la desigualdad es que el trabajador compromete todo su cuerpo en el vínculo laboral dependiente. O sea que hay dos elementos. Hay una posición dominante, te incluyo o no te incluyo, y si te incluyo te puedo excluir o no excluir, y además de todo eso deriva, primero, que tú incorporas el cuerpo humano en este proceso, y en segundo lugar, que las necesidades que satisfaces con este proceso son decisivas. Una desigualdad enorme, una desigualdad notable, desigualdad específica, que es un concepto clave del derecho del trabajo, que es lo que llamamos, estoy siendo reiterativo, pero vale la pena señalarlo, es lo que llamamos dependencia laboral, un concepto clave del ordenamiento laboral. Por eso, en la cátedra que está a cargo mío, a diferencia de otros estudiosos, nosotros al concepto de dependencia laboral lo ponemos en el corazón de la teoría general del derecho del trabajo. No podemos entender la teoría general del derecho del trabajo si no estudiamos el concepto de dependencia, que tiene una capacidad explicativa que a mí me parece realmente significativa. ¿Qué se manifiesta a lo bruto? A lo bruto. A veces decir a lo bruto es un poco bruto, pero bueno, ¿en qué se manifiesta a lo bruto esa pronunciada desigualdad? En la lógica de mercado, porque estamos hablando de la lógica de mercado, y déjenme decir algo que también es bruto y que a muchos les puede molestar, pero el derecho del trabajo es un derecho de economía de mercado. Sí, esto es fundamental. El derecho del trabajo solo existe en economía de mercado. En los derechos del socialismo real,
cada vez menos presentes, pero digamos, el vínculo del trabajador se parece mucho más a una relación de empleo público que a lo que nosotros consideramos una relación de empleo privado. Por lo tanto, el derecho al trabajo es un derecho de la economía de mercado. ¿Y qué pasa en la economía de mercado? En la lógica de la economía de mercado, el titular de la organización productiva lo que busca es maximizar el retorno de su inversión. Esa es la lógica del mercado. Por supuesto, el titular de organización productiva trata de maximizar el retorno de su inversión en relación a todos los factores del sistema, pero en relación al factor trabajo, maximizar la tasa de retorno en su vertiente más grosera significa pagar lo menos posible. Esta es la vertiente más grosera. Ahora vamos a hacer un comentario sobre esto para no ser excesivamente pesimista sobre este fenómeno. Pagar lo menos posible y ganar lo más posible, ¿no? Digamos, salarios insuficientes. Hacer trabajar al trabajador la jornada más extensa posible, las jornadas de agobio. Hacer trabajar al trabajador sin recaudos que aseguren su salud y su higiene en el trabajo, porque estas son frecuentemente costosas. Es evidente que, digamos, esta lógica de mercado trasladada sobre las relaciones de producción habrían de generar efectos sociales devastadores. En el término de libreta negra, de la libreta de almacenero, al trabajador se lo hace trabajar lo más posible, por la menor retribución posible y en las peores condiciones posibles, no porque el empleador sea un sujeto perverso, sino básicamente porque esa es la lógica del mercado que lo lleva a maximizar, y acá me estoy reiterando una vez más, a maximizar su tasa de retorno. Quiero hacer una aclaración. Hoy está claro que esto no es estrictamente así. Hoy, digamos, está claro en el campo de la gestión de los recursos humanos y de las relaciones de producción, que se obtienen niveles más altos de productividad y por lo tanto resultados económicos más satisfactorios con condiciones de trabajo más satisfactorias. Esto es así, digamos, y muchos lo conocen perfectamente. Pero, ustedes saben que no es un chiste de profesor, los chistes de profesor son horribles y además los repetimos permanentemente, pero este es un chiste que no es de profesor, es un chiste un chiste vulgar, de perro que ladra no muerde, pero eso es un dicho que no todos los perros saben. Al empleador le conviene tener condiciones de trabajo adecuadas, pero no todos los empleadores lo saben. En países como el nuestro, en donde prevalecen las pequeñas empresas y en donde el gerente de relaciones laborales es el mismo que es el gerente de producto, que es el mismo que es el gerente financiero, o sea, el señor que es el dueño de la empresa, en una pequeña empresa esto es así, es probable que toda esta caracterización valiosa del trabajo de calidad como agente de productividad y por lo tanto de resultado económico satisfactorio no se conozca. Y por lo tanto existe el riesgo inexorable. Mire, yo estaba una vez en España y estábamos conversando junto con un distinguidísimo colega español, con un economista que trabajaba en el campo de los recursos humanos. Y el hombre nos decía, ustedes los juristas nos tienen cansados con sus normas excesivas, ustedes tienen que hacer, él era un jurista español, un economista español de formación alemana. Y él sabía perfectamente que las mejores condiciones de trabajo mejoraban la productividad. Y déjenos a nosotros los vamos a hacer bien, vamos a garantizar las mejores condiciones de trabajo y por lo tanto no van a hacer falta esas normas que ustedes inventan o conciben. Y tanto el jurista, el colega español, como yo le dijimos, ojalá podamos dejar todo en tus manos. Pero mientras no tengamos la seguridad de que todos te contratan a ti, no lo vamos a poder hacer, porque mayoritariamente las empresas no lo hacen. Hay otro elemento que conspira contra la posibilidad de la comprensión de ese fenómeno del empleador que sabe que la buena calidad de las condiciones de trabajo mejora la productividad y por lo tanto el resultado económico, que es la creciente internacionalización de la economía y las redes de subcontratación que generan resultados ominosos, pues las empresas intentan
proyectar sus contratos hacia países con los más bajos estándares laborales posibles. Y esto hace imposible llegar, digamos, a ese resultado virtuoso del buen trabajo con las buenas condiciones de trabajo. Y entonces, digamos, no queda otro remedio que el sistema de protección. Y está claro, y esto para ir cerrando esta primera aproximación, que quedó históricamente demostrado, porque hubo casos, que la preocupación valiosa de ciertos empleadores que dijeron, no, en mi ámbito esto no va a suceder, yo voy a garantizar condiciones adecuadas de trabajo, yo no puedo admitir que las personas que trabajen para mí estén sometidas a condiciones de agobio, no sirve, no alcanza. Es muy bueno, es muy valioso, el empleador que piensa de esa manera merece un crédito, pero él tiene que competir en un mercado en donde sus competidores no van a tener la misma percepción del modo de llevar a cabo las relaciones laborales, y ese hombre se va a caer del mercado. De modo tal que ya era evidente con esto que frente a ese fenómeno de desigualdad ominosa, técnicamente llamada dependencia, sobre la cual vamos a volver en el próximo tramo de la clase. Bien. ¿Qué me pueden decir de lo que han visto? Aquellos que trabajan seguramente se ven reflejados en un montón de cosas, y creo que lo más importante de este primer video es el tema de la especificidad de un contrato de trabajo que lo diferencia del resto de los tipos contractuales que tiene el derecho privado, que hace que una de las partes se encuentre en inferioridad de condiciones al momento de celebrar el contrato. No es lo mismo un contrato de compra y venta, donde un comprador y un vendedor negocian el precio, ¿sí? Y hasta pueden transar. No es lo mismo en un contrato de comodato, de franquicia, en ninguno de los restantes tipos contractuales. Acá el trabajador muy, 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 muy difícilmente pueda sentarse a negociar de igual a igual, y eso es lo que el profesor Goldwyn habla de la desigualdad, ¿sí? Y de ese tipo de sometimiento que tiene el trabajador por parte del empleador. No sé si coinciden. Claro, perdón, es como Sí. que siempre está en inferioridad de condiciones el trabajador, a pesar de que haya leyes que lo protejan a pesar de que haya leyes que lo protejan, va. Sí, en realidad... al mercado, que depende del mercado prácticamente. Sí, y hoy más que nunca, con el tema del el proyecto de la ley Bases, ¿sí? Y la reforma laboral, el trabajador puede estar peor, porque realmente el concepto liberal del trabajo pone al trabajador en un lugar, digamos, peligroso, ¿sí? Realmente lo pone en un lugar peligroso, porque de tener un Estado que mínimamente era una espalda para el trabajador, porque el trabajador sabía que por más que estaba, en realidad podía saberlo luego de que un abogado se lo dijera cuando ya lo estaba bien despedido, que tenía las posibilidades de reclamar esto, aquello, lo otro. ¿Por qué? Porque el Estado lo protege, ya no lo va a proteger tanto. ¿Sí? De verdad ya no lo va a proteger tanto. Que tengamos un contrato de trabajo donde tenés un periodo de prueba de 8 meses y no de 3, es complejo. Imagínense ustedes que van a entrar a trabajar y lo pueden tener a prueba 8 meses. Es una banda de tiempo. En 8 meses te tenés que dar cuenta si el trabajador te sirve o no te sirve, o si querés otro. Pero para el trabajador no son lo mismo 8 meses que 3. ¿Sí? Entonces, el tema de la desigualdad, ¿sí? Y de ese contrato, digamos, de sometimiento por parte del empleador, ahora puede estar mucho más evidenciado, ¿sí? En esa relación de dependencia, que vamos a hablar un montón de la relación de dependencia, porque es lo que hay que probar, la relación de dependencia es lo que hay que probar para intentar probar un contrato de trabajo que puede estar en negro. Yo puedo no tener contrato,
Pero lo que tengo que probar es que yo dependo de alguien, de las 3 maneras que se puede depender de alguien, y así evidenciar un contrato de trabajo en negro. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, imagínense que creo que lo más importante de un contrato de trabajo es la relación de dependencia de un sujeto a otro. Uno depende de otro, no está en igualdad de condiciones. Y esa dependencia se manifiesta en 3 aspectos. Hay una dependencia económica, hay una dependencia jurídica y hay una dependencia técnica. Si yo logro probar esa dependencia en esos 3 factores, yo voy a poder probar mi contrato de trabajo con mi relación de dependencia. Ya lo vamos a ver cuando veamos la ley de contrato de trabajo, que es la ley que los va a respaldar en todos los contratos de trabajo. Es la ley nacional de contrato de trabajo. Después no importa si son enfermeros, no importa si son choferes de camiones, no importa si son empleados de comercio. La ley base es la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo. Después van a tener convenios colectivos según el tipo de trabajo que presten. Pero el convenio colectivo va a tener como base esa ley de contrato de trabajo. A título de ejemplo, por ejemplo, ustedes los enfermeros tienen una jornada laboral mucho más reducida que la ley base 2744, que habla de 8 horas o 48 horas semanales. Ustedes tienen 6 y 36. ¿Por qué? Porque el trabajo de ustedes es específico. El trabajo de ustedes es teóricamente y realmente más duro que un empleado de comercio. Ustedes están expuestos a otras cosas. Por más que... Profe, bajaron la cantidad de, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando desde la práctica, ¿eh? Sí. Por la insalubridad. Claro. Por claro. eso bajaron la cantidad de horas. Corregime si estoy en lo erróneo. Creo que las enfermeras de maternidad estaban tratando de llevar, no sé si alguna es de maternidad, pero a intentar poner en la calidad de insalubre el trabajo en maternidad. Eso no lo sé. Hay varios trabajos que son considerados insalubres, no están reconocidos todavía, pero nosotras con Sol, por ejemplo, empezamos trabajando jornadas de 8 horas. Claro. ¿Por qué? La ley de enfermería dice 6. Bueno, pero eso es creo que trabajamos, no sé si Sol se acuerda, 2 años, un año, una cosa así. Y después se lo redujeron. Sí. Bien. Bueno, ¿por qué? Porque la ley base de cualquier trabajo, ¿sí?, dice 8 horas y 48. Pero ustedes no son cualquier trabajo, son enfermeros. El tema debe haber estado circunscrito a que no eran enfermeros con título, que también lo dice la ley de enfermería. Entonces se pueden agarrar de ahí. ¿Sí? Ustedes eran empleados normales, entonces caen en la ley 2744, pero que prestan en realidad un trabajo de enfermería. O sea, lo podríamos haber discutido un montón, ¿sí? Bueno. Estamos en la ley 10.430. Ustedes tienen la de enfermería, la 10.430 por la ley de empleo. Claro. Pero eso también es nacional. La provincia. Sí, pero la ley 10.430, vos tenés, la ley 10.430 de provincia. Claro, porque vos tenés la ley de empleo, por eso. Sí, esa. Bueno, pero a ver, porque vos vas a tener una discriminación de lo que es empleo público de lo que es empleo privado. Bueno, pero eso es al inicio, porque a ver, al inicio donde no podés negociar por esta desigualdad de la que estamos hablando. Pero vos sabés que así estés trabajando en negro, así estés trabajando y no te pagan las horas extras, así no sea que no te dan la ropa de trabajo y que vos no digas nada,
que no te paguen vacaciones, ¿sí? Vos sabés que si vos tenés un inconveniente y si te animás a reclamarlo, la ley te protege. Te protege a tal punto que los jueces, como en ningún otro ámbito, se pueden meter en el juicio y hacer lo que no hacen los abogados. ¿Sí? En ningún otro rama del derecho privado semipúblico pueden hacer esto los jueces. La carga de la prueba es de las partes. Bueno, acá no. En derecho laboral, la carga de la prueba es de las partes, pero si el trabajador está visiblemente indefenso, responden los jueces. Ejemplo, ninguna de las partes va y acompaña en el expediente el convenio colectivo respectivo a el trabajo realmente realizado por el empleado. Un juez puede pedir un oficio de oficio al lugar donde corresponda y traer ese convenio colectivo. Aún así, los abogados no lo hayan hecho. ¿Sí? Para proteger, porque protegen a la parte más débil de un contrato de trabajo, que es el empleado. Porque es la parte más débil. No se discute. No se discute antes y no se discute ahora. No hay chance. Hay alguien que ofrece un trabajo, que ofrece un sueldo, que ofrece una disponibilidad horaria y hay otro que acepta a ciegas, movido por los impulsos y las necesidades que tenga, lo acepta y punto. ¿Sí? Esperen que ahora vamos. Esperen que les voy a compartir. Hemos hasta ahora manejado básicamente dos conceptos teóricos. El primero, el del contrato de trabajo. El contrato de trabajo que nosotros hemos considerado ¿Lo están viendo? un aspecto esencial en el ser y el nacer Bien. del derecho del trabajo, que tiene esa notable paradoja de ser contrato libertad y al mismo tiempo contrato sometimiento. Con esto estoy de vuelta contestando algunas versiones que suponen, digamos, que esto obliga a abandonar la forma contractual. En absoluto, digamos, el contrato libertad más contrato sometimiento como una sola manifestación, lo dije antes, indiscernible, obliga a tomar ciertas medidas especiales de las cuales vamos a hablar enseguida. Primer concepto teórico, por lo tanto, relevante, que yo les pido que retengan es el contrato de trabajo como pieza fundamental de esta visión introductoria al derecho del trabajo en esa doble dimensión de libertad y sometimiento. El segundo concepto teórico fundamental es el concepto de la dependencia laboral. ¿Qué es la dependencia laboral? Es un ingrediente del contrato de trabajo que viene del lado, del costado del contrato de trabajo sometimiento, del contrato de sometimiento, que expresa el factor de desigualdad. Es la designación técnica de la desigualdad específica del vínculo del contrato de trabajo. Ustedes van a estudiar en próximas intervenciones, en sus cursos o en sus preocupaciones por el derecho del trabajo, van a estudiar el tema de la dependencia laboral con muchísimo más detalle que el que lo vemos acá. Acá lo vemos como un elemento básico para comprender la lógica teórica del derecho del trabajo. Después ustedes lo van a tener que estudiar, les quiero anticipar para que vean con claridad qué rol cumple, cuando estudien el contrato de trabajo
a tener que estudiar lo que alguna vez se llamó el intercambio salarial. El intercambio salarial es el intercambio de prestación de trabajo a cambio de salario. Pero claro, todo eso rodeado por un montón de singularidades que tienden a determinar la medida de la prestación trabajo y la medida y calidad de la prestación salarial. Por ejemplo, para que se den cuenta de lo que estoy queriendo decir, la jornada de trabajo es un elemento para poder capturar la medida de la prestación trabajo. Es un elemento para medir el trabajo. Después van a ver ustedes las enfermedades o alteraciones del contrato de trabajo, la suspensión, las transformaciones y finalmente la muerte. No se pongan tristes porque es una muerte, digamos, de la cual uno se puede recuperar, la muerte del contrato de trabajo, que es la extinción del contrato de trabajo. Y en ese contexto del estudio del contrato de trabajo, ustedes van a descubrir que el ordenamiento laboral es absolutamente coherente. Si la dependencia laboral es elemento de desigualdad, es el elemento que ha caracterizado al contrato de trabajo y el que ha obligado a darle un tratamiento especial, es totalmente lógico y coherente que ustedes cada vez que vean un vínculo traten de discernir a ver si hay el concepto de dependencia en ese vínculo para saber si deben aplicar el ordenamiento laboral. Síntesis. La dependencia laboral es el criterio de reconocimiento de los vínculos que van a ser protegidos por el derecho del trabajo. O sea que ustedes van a tener que estudiarlo con un criterio esencialmente práctico para responder esta pregunta. ¿Cómo reconozco a un vínculo laboral dependiente? ¿Cómo reconozco un contrato de trabajo? ¿Por qué quiero reconocer un contrato de trabajo? Porque si reconozco que es un contrato de trabajo, aplico el ordenamiento de protección. Y si resulta que no es un contrato de trabajo, entonces no aplico el ordenamiento de protección. Por lo tanto, la dependencia que nosotros presentamos en ese nivel de abstracción notable, desde el punto de vista teórico, como el componente sometimiento del contrato de trabajo, en una etapa posterior ustedes lo van a ver, lo van a examinar como un elemento técnico decisivo para saber si aplican o no aplican el ordenamiento laboral. Como abogados, como operadores del derecho, como jueces, el primer cometido frente a un vínculo en conflicto es establecer si hay relación de dependencia. Porque si hay relación de dependencia, aplico el ordenamiento, y si no hay relación de dependencia, no aplico el ordenamiento. De todas maneras, yo quiero decir algo más sobre la dependencia. A mí me parece un elemento tan crucial de la teoría que quiero decir todavía algo más de la dependencia. O sea, tratar de anticipar, no cómo se la reconoce, eso lo dejo para la etapa más operativa de la práctica profesional, sino qué es la dependencia, de dónde viene, cómo se produce. Yo creo que la forma, no sé si ustedes la van a interpretar, pero espero lograrlo, digamos, la forma más expresiva de dar cuenta de qué es el concepto de dependencia laboral, yo digo esto, a ver si me entienden. El concepto de dependencia laboral es la réplica conceptual y abstracta de un modo concreto de trabajar. El modo de trabajar del trabajador industrial de la primera revolución industrial. Hay un modo de trabajar, el trabajador industrial, dice un colega español brillante, y me encantó la frase, el trabajador industrial menesteroso y desasistido de la revolución industrial. Ese modo de trabajar es el modo de trabajar en donde se expresa la dependencia laboral. ¿Y qué hacemos? Bueno, tomamos ese modo de trabajar concreto y tenemos que cotejar cada vínculo que vamos a someter a análisis con ese modo de trabajar. Claro, necesitaríamos tener un trabajador industrial menesteroso y desasistido de mesa o de mesita de luz para poder hacer la comparación. No es posible. Y entonces creamos una categoría que exprese como réplica conceptual y abstracta ese modo tan concreto de trabajar. Y eso lo hacemos, y si acá no me siguen no importa porque digamos yo no quiero dejar de decirlo, esa categoría la obtenemos llevando a nivel de abstracción, inductivamente, los rasgos más fuertes, más constantes, más importantes de ese modo de trabajar del trabajador industrial menesteroso y desasistido de la primera revolución industrial. Y con eso creamos una categoría, que es el concepto de dependencia. ¿Y después qué hacemos? Y después cada vez que se nos presenta un vínculo, cotejamos ese vínculo con esta categoría conceptual y abstracta, y si encaja, entonces decimos, este es un trabajador dependiente, le proveemos de la protección. Claro, ustedes me dirán ahora, y si estuvieran presentes me lo dirían,
Pero usted nos está diciendo que el derecho del trabajo es solo el trabajo del trabajador industrial de la primera revolución industrial. Y tendrían razón en hacerme ese cuestionamiento. Tanto así que históricamente el derecho del trabajo no se llamaba derecho del trabajo. Cuando mi viejo maestro, no quiero decir cuán viejo era él y cuán viejo soy yo, porque entonces se complica un poco la cosa, pero cuando mi viejo maestro empezó a escribir sobre estos temas, el derecho del trabajo no se llamaba derecho del trabajo, se llamaba legislación industrial. Legislación obrera o legislación industrial, porque era el derecho del trabajador industrial, vuelvo a decirlo, menesteroso y desasistido, de la primera revolución industrial. Resulta que al construir esa categoría, como réplica y conceptual de ese modo de trabajar, obviamente estamos estilizando el concepto. Y esa estilización fue virtuosa porque permitió incorporar gradualmente a otras cohortes de trabajadores, a los trabajadores de los servicios, a los trabajadores del comercio, a los trabajadores del campo, incluso a la pequeña burguesía del trabajo del empleo público, que también tiene su manifestación de dependencia. Por lo tanto, se produjo un proceso expansivo y el derecho del trabajo, que nace siendo el derecho del trabajador industrial de la primera revolución industrial, a través de la estilización de la categoría, crece notablemente y abarca a muchas categorías de trabajadores que no fueron en sus orígenes trabajadores industriales. Una cosa interesante, pero sobre la que me encantaría avanzar, pero no puedo avanzar en esta clase porque me van a echar acá, digamos, voy a exceder mis tiempos, es que después de haber expresado ese proceso expansivo, el derecho del trabajo hoy está padeciendo un proceso complejo de contracción, contractivo, porque la dependencia laboral ya parece no ser tan expresiva ni tan representativa como lo fue otrora. Pero esto, digamos, si me bancan otro día, otra clase, lo explico. Hoy no va a ser posible. Ese proceso expansivo dio lugar entonces a lo que es el ámbito, el vastísimo ámbito personal del derecho del trabajo, y quedó así configurado el contrato de trabajo. Contrato libertad más contrato sometimiento con un elemento central que es el concepto de la dependencia laboral, que le da ese acento, digamos, de desigualdad específica, quedó, entronizado como el centro de imputación, el núcleo de todo este ordenamiento de protección del cual vamos a empezar recién a hablar a partir, por el momento estamos hablando de los presupuestos de este ordenamiento de protección. Lo que fue claro, lo que resultó claro, es que el componente sometimiento, contrato sometimiento y el componente de la dependencia invalidó al contrato de trabajo para servir como fuente de provisión de las normas para regular las condiciones de trabajo. Semejante nivel de desigualdad, semejante nivel de sometimiento hace inviable las condiciones de la fijación de las condiciones de trabajo, que serían siempre altamente favorables para el empleador, altamente desfavorables para el trabajador, a partir de la desigualdad de aptitud de negociación que ya expresamos y explicamos que tienen estos dos sujetos. El contrato de trabajo tiene que estar, el trabajador tiene que anudar voluntariamente su vínculo, pero las condiciones de trabajo básicas no pueden ser fijadas en el contrato de trabajo porque el producto se ha demostrado históricamente como un producto altamente disvalioso, altamente negativo, porque nos hace retomar aquellas condiciones originarias que decíamos, las condiciones impuestas por la unilateralidad patronal. Entonces acá viene el derecho del trabajo. Acá viene el derecho del trabajo, que reconoce como presupuestos el contrato de trabajo con esas contradicciones internas, el concepto de dependencia laboral como la desigualdad específica que las exalta, y el derecho del trabajo tiene que hacerse cargo de encontrar el modo de resolver esa cuestión para que las condiciones de trabajo que fije no tengan esa carga ominosa que resultaban de su manifestación original. La pregunta que uno puede formularse es, ¿qué va a hacer el derecho del trabajo para hacerse cargo de una situación tan compleja? Yo lo podría formular en otros términos paralelos. Nosotros decimos, el contrato de trabajo es un contrato con libertad, pero con sometimiento y con dependencia, y por lo tanto un contrato de unilateralidad patronal, con consecuencias en términos de condiciones de trabajo gravosas, o puedo utilizar
una figura que, evocando a Kant, usaba uno de los juristas alemanes primeros del derecho del trabajo, Singheimer, que evocando a Kant decía, digamos, en la vida todo tiene o un precio o una dignidad. El hombre que trabaja tiene una dignidad, pero el trabajo tiene un precio. Y yo tengo que resolver la contradicción flagrante entre la dignidad del hombre que trabaja y el precio del trabajo que él provee. ¿Cómo hago? ¿Qué hace el derecho del trabajo? ¿Cómo resuelve esa contradicción? Con un ingrediente que ustedes tienen que tener presente permanentemente, digamos, porque si no, no se entiende bien la cosa. Es que el hombre que trabaja y el trabajo que provee son inseparables. Por eso decíamos antes, siguiendo la Supió, que el hombre pone el cuerpo humano, toda su humanidad involucra en la prestación del servicio laboral, lo que pone en evidencia que no se puede separar al hombre que trabaja de la prestación que realiza. Bueno, el derecho al trabajo tiene que hacerse cargo de esa compleja tarea. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? El remedio desde el derecho tiene que ser un remedio normativo. Por supuesto, digamos, desde otros órdenes podría ser el ejercicio de la fuerza, pero estamos hablando de derecho, estamos estudiando derecho y el ejercicio en el campo del derecho se hace a través de normas. Si el tema es, como creo que quedó claro que es, el poder y la desigualdad, el tema consiste básicamente, es bastante elemental. Todo lo que, digamos, decimos es bastante elemental, pero las cosas elementales hay que tenerlas claras, porque si uno no las tiene claras, con ser elementales se vuelven complejísimas por no tenerlas en cuenta. Lo que tiene que hacer el derecho es limitar el poder, redistribuir el poder, para atenuar los efectos de la desigualdad. O sea, que lo que va a hacer el ordenamiento va a ser, por decirlo en la expresión más simplificada, imaginable, va a ser un ejercicio de redistribución del poder. Y es muy fácil percibirlo. Vean ustedes. Primero, limitar el poder. La ley va a fijar condiciones mínimas de trabajo para impedir que el empleador pueda negociar por debajo de ellas. El poder del empleador, su clara posición dominante, le permitiría negociar condiciones en el nivel que quisiera. Al fijar la ley condiciones mínimas de trabajo, se limita el poder del empleador, que ya no puede negociar por debajo de esas mínimas condiciones. Estamos limitando el poder del empleador. Cuando ustedes estudien el contenido básico del derecho del trabajo, van a estudiar un repertorio de condiciones de trabajo mínimas que tienen por finalidad básicamente limitar el poder del empleador. Le está diciendo al empleador: señor, estas son las mínimas condiciones de trabajo aceptables, este es el mínimo salario, esta es la jornada máxima, estas son las condiciones mínimas de higiene y seguridad, y podría seguir, estas son las condiciones mínimas de descanso. Van a estudiar un repertorio de condiciones mínimas de trabajo que son límites al poder del empleador. Clarísimamente. Porque si no existieran estos límites, el empleador podría negociar sin límites, y la experiencia demuestra que negociarían las condiciones menos gravosas posibles. Está en la naturaleza de las cosas. El segundo elemento, y todavía en la línea de limitar los poderes del empleador, yo hablé al principio, ténganlo presente, de redistribuir el poder. Estas primeras manifestaciones de redistribución del poder son de limitación del poder del empleador. Porque el empleador, además del poder de negociar e imponer las condiciones de trabajo, tiene poderes que la realidad le asigna desde antes del derecho del trabajo. Poderes que los voy a mencionar. El poder de organizar la empresa, el poder de dirigir la empresa, el poder de aplicar sanciones disciplinarias. Cuando estudien esto, ustedes van a poder discernir esa cosa sofisticada de un sujeto privado que tiene facultades disciplinarias por otro sujeto privado. Pero desde ya les anticipo, créanme por favor por el momento, lo planteo a modo de hipótesis, el empleador tiene facultades disciplinarias. El empleador tiene la facultad de modificar ciertas condiciones del contrato de trabajo. Son poderes del empleador que el ordenamiento reconoce. Acá hay la paradoja: el ordenamiento laboral, si ustedes leen la ley de contrato, y la van a leer, la ley de contrato de trabajo, algún día la van a leer, cuando ustedes lean la ley de contrato de trabajo argentina, van a encontrar el reconocimiento de esos poderes del empleador. Y van a decir: ¿cómo es esto? La ley, en lugar de proteger al trabajador, reconoce los poderes del empleador.
no se equivoquen, los poderes están. El empleador tiene esos poderes porque el proceso se organiza de esa manera. La ley reconoce esos poderes para ponerle límites. O sea, la ley lo hace también con un sentido de tutela. Y esos poderes del empleador, exactamente lo que hace la ley es le pone límites. Y entonces acá de vuelta estamos redistribuyendo poder. Tenés el poder de dirección, le dice la ley al empleador, y tenés el poder de organizar la empresa, pero no lo podés hacer sino de modo sujeto al principio de razonabilidad y sujeto al principio de funcionalidad. No lo podés hacer como se te ocurra, le pone límites. Tenés la facultad disciplinaria, pero no podés ejercer esa facultad disciplinaria de cualquier manera. Hay límites de las sanciones que podés imponer y condiciones de fundamentación de las sanciones que te son exigibles. Límites al poder. Hay un tercer elemento, pero que es muy novedoso. Es muy novedoso. Yo estoy exagerando en el carácter novedoso. Es un novedoso de los últimos 20, 25 años, y es que desde hace 20, 25 años, prácticamente en todo el mundo, estamos preocupándonos, los estudiosos del derecho del trabajo, los abogados y los jueces, sobre el reconocimiento de límites a otros poderes del empleador, la reivindicación de los derechos personalísimos del trabajador, en tanto persona cuando se ejerce en el lugar de trabajo. Y ahí también se ponen límites. Y acá aparecen derechos, y los voy a mencionar porque son particularmente valiosos e interesantes. Derechos a la libertad de culto, derechos a la libertad de expresión, derechos a la libre expresión de su opinión política, derechos a la libertad de elección de la orientación sexual, derechos a la libertad de elección de la forma de presentarse, de vestirse. Hay casos interesantísimos con el uso de barba, por ejemplo. En algún momento, si yo hubiera querido ser mozo, con esta barba no me hubieran permitido ser mozo. Tuve suerte que me tocó otra cosa. Todos esos derechos personalísimos, que siempre fueron derechos de las personas en tanto tales, pero que solían dejarse en la puerta del lugar de trabajo, porque el trabajador en el lugar de trabajo, su dependencia lo sometía a condiciones menos controlables. Hace 20 años que estamos reivindicando respecto al trabajo, y ahí también hay límites. Limitamos al empleador con las condiciones mínimas de trabajo, limitamos al empleador limitando sus facultades organizativas y su capacidad de aplicar sanciones y de modificar las condiciones de trabajo, limitamos al empleador impidiendo que puedan excederse en el digamos, ejercicio de sus poderes cuando afectan derechos personalísimos del trabajador. Hasta ahí estamos hablando de limitar poderes, pero tenemos otro orden del cual vamos a decir alguna cosa más en el último tramo de esta clase, digamos, que es digamos, el reconocimiento de un contrapoder del empleador, que es el poder de la actuación conjunta de los trabajadores, que es el poder que nosotros llamamos más técnicamente el de la acción colectiva, que es el poder de los sindicatos, que expresan colectivamente los intereses de los trabajadores y logran de esa manera equilibrar el poder económico del empleador. Y acá el derecho del trabajo opera de otra manera. Acá el derecho del trabajo opera reconociendo al sindicato, reconociendo la acción colectiva y promocionándola y exaltando ese poder, dotándolo de elementos de conflicto, el derecho de huelga, de elementos de negociación. Y entonces acá, digamos, Nunca tan actual, ¿no? la técnica es otra. En lugar de limitar el poder del empleador, se opera exaltando el poder de este sujeto trabajador colectivo, del sindicato. Entonces, fíjense, cuando yo hablaba de la redistribución del poder que la opera el derecho del trabajo, hablaba de los dos modos de actuación. Limitar el poder del empleador, exaltar el poder del sujeto colectivo que va a ser agente de representación de los intereses del trabajador. Bien. Clarísimo, ¿no? Ahora esperen que voy a intentar encontrar, porque lo tengo cargado, los 3 videos están cargados en la plataforma, ¿sí? Estoy intentando buscar el tercero, que es cortito también, y ya terminamos con esta introducción.
A ver. Ahí está, esperen. Hablando de redistribución ¿Lo ven de bien? poderes, y explicamos Sí, de qué profe. manera, Sí, sí, las maneras se ve principales bien. de redistribución de poderes que opera el derecho del trabajo. La pregunta ahora que uno debiera hacerse es, ¿mediante qué fuentes del derecho se opera esa redistribución de poderes? ¿De qué modo reacciona el ordenamiento? ¿Por qué vías reacciona el ordenamiento para poner, digamos, para ejercer ese fenómeno de redistribución de los poderes que, de no redistribuirse, generan consecuencias altamente gravosas? Y en ese sentido, déjenme decir, déjenme hacer particular hincapié en dos fuentes principales. Una de ellas, que en los ordenamientos de raigambre continental, como es el caso del ordenamiento español, como es el caso de los ordenamientos de la América Latina, como es el caso de los ordenamientos de la mayor parte de la Europa occidental, la experiencia jurídica primera y primaria para todos nosotros es la ley. O sea, es una reacción heterónoma de afuera, del legislador, es, digamos, que viene, digamos, a ejercer esa función de redistribución del poder, la ley laboral. Si nosotros estuviéramos en un país anglosajón, estaríamos diciendo otra cosa. Déjenme decir, porque esto lo hemos estudiado y trabajado básicamente junto con juristas de aquella procedencia, la idea básica del derecho del trabajo en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Australia, es la misma que la nuestra, es la misma que es ese fenómeno del contrato y del contrato libertad más el contrato sometido, es la misma, pero digamos, la reacción se realiza por vía de otras fuentes. Para decirlo, digamos, para que ustedes lo entiendan, en el caso, por ejemplo, del derecho británico, tras producirse el presupuesto, que es el mismo que el nuestro y que ya hemos explicado, la reacción se hace a través del abstencionismo del legislador, del abstencionismo incluso de los jueces. En el país del common law y del case law, el abstencionismo de los jueces para dar lugar al voluntarismo de los sindicatos. La reacción es la misma, redistribuir poderes, pero no se hace a través de la ley, ni siquiera a través de la jurisprudencia, que es una fuente central en la experiencia anglosajona, sino a través del voluntarismo de los sindicatos. Pues entre nosotros la ley es la experiencia jurídica, y ahora lo digo como dije antes, primera y primaria, y por lo tanto es la que va a operar una parte importante de este proceso de redistribución del poder. ¿Qué tipo de normas? ¿Qué tipo de normas, de qué tipo de leyes se tratará? Evocamos la clasificación básica. Ustedes saben que las normas legales, una de las clasificaciones, la que ahora nos interesa, es la clasificación que distingue las normas dispositivas de las normas imperativas. Son normas dispositivas aquellas de los cuales los particulares en un acto de voluntad se pueden apartar. Típicamente las normas del derecho civil, excepto algunos sectores del derecho civil, como por ejemplo el derecho de familia, en donde las normas son básicamente imperativas. Pero, por ejemplo, el derecho de las obligaciones y de los contratos está mayoritariamente integrado por normas dispositivas y, por lo tanto, esas normas asisten a los particulares, pero si los particulares quieren, se pueden apartar de ellas en un acto de voluntad. Pactan y se apartan. Las otras normas, las normas imperativas, son normas de las cuales los particulares no pueden apartarse. Son normas que se le imponen a su voluntad y no pueden ser desplazadas en un acto de voluntad. Yo debería preguntarles ahora, pero como no los tengo a la vista, no lo puedo hacer.
¿Por qué piensan ustedes, si es que lo piensan, que las normas dispositivas no van a servir para cumplir esa función? Recuerden, las normas dispositivas son aquellas que pueden ser desplazadas por un acto de voluntad de los particulares. Déjenme contestar a mí, porque no los tengo a ustedes. Si usáramos normas dispositivas, lo que sucedería es que los sujetos del contrato, el empleador y el trabajador, las desplazarían siempre en un acto de voluntad, siempre a favor del empleador, porque el empleador tendría la aptitud para imponer su desplazamiento. Por lo tanto, señores, las normas dispositivas no sirven y tienen que ser necesariamente normas imperativas. El ordenamiento laboral está compuesto básicamente de normas imperativas, porque su característica principal es de que no pueden ser desplazadas por un acto de voluntad, que en este caso siempre, como dije antes, las estaría desplazando. Claro que acá hay que tener en claro una cuestión. No cualquier norma imperativa va a servir para cumplir esta función. Una norma imperativa clásica, por ejemplo, del derecho administrativo o del derecho de familia, es una norma imperativa que impide todo apartamiento. Uno no se puede apartar en ningún sentido, tiene que cumplirla en especie según sus términos. Esa es la norma imperativa típica. Las normas del derecho del trabajo no son imperativas así. Porque el derecho del trabajo no es como una cancha de tenis en donde las presiones van y vienen en los dos costados, es más bien como una cancha de squash, donde todo el poder se ejerce sobre un solo lado. Y por lo tanto la norma imperativa tiene que actuar también en sostener de un solo lado. La norma imperativa tiene que actuar siempre, solamente impidiendo condiciones menos favorables para el trabajador, pero no solamente no es necesario, sino que es absolutamente contradictorio impedir apartarse en favor del trabajador. ¿Está claro esto, no es cierto? Una norma imperativa del derecho del trabajo es una norma que impide el apartamiento impeius, para peor del trabajador, pero no puede impedir un apartamiento para mejor. Cuando la norma laboral dice el salario mínimo son, digo cualquier cosa, de 5.000 pesos, 3.000 pesos, 4.000 pesos, está diciendo menos de 3.000, 4.000 o 5.000 no se puede pagar, pero si quiere pagar más, hágalo. Por lo tanto, la norma imperativa laboral es una norma de estructura mixta. Es imperativa a la baja, pero es meramente supletoria o dispositiva para su mejoración. No se la puede empeorar, pero se la puede mejorar. ¿Está claro esto? Es una norma mixta, una estructura mixta, distinta de la norma dispositiva, que se puede cambiar en cualquier sentido, y distinta de la norma imperativa típica, que no se puede cambiar en ningún sentido. La norma imperativa laboral es de imperatividad, decimos nosotros, relativa, porque no se puede cambiar a la baja, en perjuicio del trabajador, pero sin dificultad se puede cambiar para mejorar las condiciones de trabajo del empleador. Hay que decir, por lo tanto, que estas normas imperativas, de imperatividad relativa, hasta ahí me siguen, ¿no es cierto? Esas normas de imperatividad relativa, porque no se pueden afectar a la baja en perjuicio del trabajador, lo que hacen en ese ejercicio, esa búsqueda de redistribución de los poderes, es, y anoten esto porque esta es una expresión fundamental, lo que hacen es limitar la autonomía de la voluntad. ¿Está claro? La norma imperativa limita la autonomía de la voluntad. La norma imperativa laboral limita la autonomía de la voluntad solo en cuanto va en perjuicio del trabajador. No limita la autonomía de la voluntad en cuanto va en favor del trabajador. La norma laboral, por lo tanto, opera, y acá voy a poner otro concepto técnico fundamental, que es, ¿cuál es la principal técnica del ordenamiento laboral? Limitar la autonomía de la voluntad. El ordenamiento laboral opera limitando la autonomía de la voluntad en este modo relativo, porque la limita en perjuicio del trabajador, pero no la limita a favor del trabajador. Entonces yo les he dado dos formas de aproximación. La primera, que a mí me parece es menos técnica, pero es más gráfica, es la idea de la redistribución de los poderes. El ordenamiento redistribuye los poderes de la forma que ya lo explicamos. Pero en tanto expresión técnica precisa, el ordenamiento laboral limita la autonomía de la voluntad. Acá hay que hacer una reflexión de carácter más general que trascienda el derecho del trabajo. Cada vez que ustedes ven una norma imperativa, tiene que haber una justificación profunda para esa imperatividad. El legislador
no puede limitar la autonomía de la voluntad ni en el derecho del trabajo, ni en ninguna otra de las ramas del derecho, porque le piace, porque se le ocurre, porque se le antoja. No lo puede hacer porque está afectando el sistema de libertades que tiene raigambre constitucional. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean una norma imperativa, y una norma imperativa van a ver ustedes en diversos órdenes, dijimos el derecho imperativo, el derecho de familia, el derecho de tránsito, el derecho del tránsito vehicular. Para que haya una norma imperativa y para que un señor pueda decir, un legislador pueda decir, acá no se puede andar a más de 55 millas por hora o 75 kilómetros por hora o 130 kilómetros por hora, tiene que haber valores superiores que justifiquen esa limitación de la autonomía de la voluntad. ¿Está claro esto? Es imprescindible para que un señor legislador pueda ponernos limitaciones a un acto de autonomía que tiene protección constitucional, que haya valores superiores que justifiquen esa limitación de la autonomía. Eso es fundamental. Y esos valores superiores, es lo que llamamos el orden público. El orden público laboral son esos valores superiores del ordenamiento que justifican que limitemos la autonomía de la voluntad cuando se refieren a la problemática laboral. Por lo tanto, acá hemos descubierto otro concepto teórico que debemos agregar. En materia laboral hay una idea de valores superiores que se expresan en el concepto de orden público laboral y que se manifiesta en normas, en este caso legales, que son imperativas, con esa imperatividad relativa, imperativas a la baja, pero meramente supletorias o dispositivas para su mejoración, en tanto expresan lo que llamamos el orden público laboral, los valores superiores del ordenamiento, según los cuales una sociedad decente no puede tolerar que los trabajadores dependientes estén sometidos a condiciones de trabajo ominosas. Y ahí tenemos la fuente legal. Ahí tenemos el derecho del trabajo en su fuente legal. En la Argentina, ustedes van a estudiar esa fuente legal en el derecho individual de trabajo. Van a estudiar la ley de contrato de trabajo y otras leyes complementarias, ley de jornada de trabajo, ley de accidentes de trabajo, un conjunto de leyes, digamos, que, como dije antes, contienen el repertorio de las limitaciones a la autonomía de la voluntad tendientes a redistribuir los poderes de modo tal que la relación entre el empleador y trabajador no sea tan asimétrica que conlleve consecuencias ominosas. Esto lo vamos a estudiar en el derecho individual del trabajo. Digamos, a partir de ahora, cuando ustedes estudian el derecho individual del trabajo, lo que van a ver ustedes es qué dice la ley, de qué manera. Lo voy a decir de modo imperativo. Imperativas a la baja, meramente dispositivas para su mejoración, y va a estar diciendo qué es lo que hay que observar en materia de salarios, en materia de jornada, en materia de descansos, en materia de conservación del vínculo, en materia de higiene y seguridad del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Junto a la fuente legal, que es lo que nosotros llamamos la intervención heterónoma de afuera del legislador, en materia laboral hay otra intervención que ya hemos evocado, que es la intervención autónoma, producto de la acción colectiva de los propios trabajadores. Es la acción colectiva a cargo, modernamente, de la figura sindical. Esto es una singularidad del ordenamiento laboral. El ordenamiento laboral tiene en el derecho colectivo del trabajo, que es el derecho colectivo de la acción, es el derecho de la acción colectiva y de la intervención de los sindicatos, sus espacios más notables de originalidad, no replicables, por lo menos en los mismos términos, en otros sectores del ordenamiento. De la fuente autónoma, de la reacción autónoma, hay un proceso que da lugar a otra fuente normativa. ¿En qué consiste esto, básicamente? La acción colectiva significa el sindicato que representa el interés colectivo de los trabajadores, que procura negociar condiciones de trabajo con los empleadores, pero ya no en las condiciones de ominosa desigualdad entre el empleador y el trabajador individual, sino en condiciones de relativo equilibrio entre el empleador y el sindicato, y establece condiciones de trabajo que se van a integrar también al sistema de fuentes. Será fácil para ustedes entender que los convenios colectivos de trabajo, que son el producto de ese proceso, un proceso interesantísimo
del cual también se justificaría hacer toda una clase, pero que obviamente no es esta la oportunidad para hacerlo. Es evidente, o tiene que ser evidente para ustedes, yo se los preguntaría si estuvieran presentes, que la norma del convenio colectivo también tiene que ser imperativa. Porque si la norma del convenio colectivo no fuera imperativa, también el contrato individual se apartaría de ella en un acto de voluntad que siempre favorecería al empleador. Por lo tanto, la norma del convenio colectivo es también una norma imperativa y queda configurado un sistema básico de fuentes, donde hay ley, donde hay convenio colectivo y donde hay contrato individual. A ver si logro transmitir esto con alguna claridad. Donde la ley pone límites mínimos, en esa lógica de la norma de imperatividad relativa, pone límites mínimos para los convenios colectivos, que deben establecer necesariamente condiciones iguales o superiores a las de la ley, y también para el contrato Esto es individual, porque el básico. convenio colectivo puede no existir. Si no hay convenio colectivo, la ley le está poniendo límites mínimos al contrato individual. Y a su vez, el convenio colectivo, sometido a los límites mínimos que le impuso la ley, le pone límites mínimos al contrato individual, que es lo único que le queda. Mientras que la ley le pone límites mínimos al convenio colectivo y al contrato individual, es natural que el convenio colectivo solo ponga límites mínimos al contrato individual. Con lo que queda configurado un sistema de fuentes en donde yo lo he caracterizado a través de lo que a mí me parece los componentes más expresivos. Cuando habla de fuentes, volvemos a lo primero que vimos cuando arrancamos esta cursada, a las fuentes del derecho, ¿sí? No sé si lo habían pensado así. ¿A qué, sobre qué se basa el derecho? La ley, el convenio colectivo y el contrato individual. Hay otras fuentes. Y por supuesto, una fuente principalísima, que es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional que genera el programa de protección laboral que obliga al legislador a establecer las protecciones mínimas. Está la ley, están los usos y costumbres, está la jurisprudencia, está la doctrina, otras fuentes. No obstante, yo creo que para esta etapa introductoria, ley, convenio colectivo y contrato individual son las fuentes más operativas que nos Son las permiten puntuales. entender y explicar mejor el derecho del trabajo. Bien. Silvana, perdón. Dime, María. Dijo fuentes, ley, Sí. convenio colectivo, contrato individual y la Constitución también Sí. entraría. Esas las tres. esas son puntualmente cuando estamos hablando de derecho del trabajo. ¿Sí? Obviamente son las fuentes de, o sea, las primeras que vimos, ¿se acuerdan en esa pirámide? Yo les expliqué que para cada rama del derecho se aplicaba esa pirámide, ¿sí? Acá, en el derecho laboral, se circunscribe directamente a lo que es ley de contrato de trabajo, ley, los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Que hacen a la materia específica, el contrato puntual. A ver, esto apunta a, si tenemos un conflicto de contrato de trabajo, ¿qué es lo que vamos a ir a buscar? ¿Qué bases? ¿Vamos a ir a buscar la ley de contrato de trabajo? ¿Vamos a ir a buscar un convenio colectivo? ¿Vamos a mirar el contrato de trabajo si es que existe? Y si no, vamos a intentar probarlo con otras fuentes de derecho, ¿sí? Porque puede que no exista porque es trabajo en negro. Entonces el contrato de trabajo no lo vamos a tener. ¿Está? Sí. Pero realmente esta introducción es genial, ¿sí? Lo doy en casi todas las materias que tengo cuando tengo una bolilla que habla de derecho al trabajo. Arranco con estos 3 videitos de Golding porque primero que me encanta él y segundo me gusta cómo lo explica porque es fácil, ¿sí? Creo que claramente se ve esa particularidad que tiene el contrato de trabajo y el derecho del trabajo, que es muy específico. Sí, uy, esperen un segundito.
me estaba sonando la alarma, que es muy específico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es específico? Porque tiene esa característica de el orden público que lo controla y la autonomía de la voluntad de querer trabajar. Es un mix, ¿sí? Nadie obliga a nadie a trabajar. No estamos obligados a trabajar, por eso no es netamente de orden público. Pero cuando trabajamos, o sea, primero, no estamos obligados a trabajar, de algo tenemos que vivir, ¿no? Es un derecho constitucional liberal el derecho al trabajo. Uno trabaja si quiere. Ahora, si trabajas, te metes en esta órbita, que es un mix entre público y privado, donde entras en una zona muy específica, muy particular, que es el derecho al trabajo, ¿sí? Lo que yo les voy a pedir para la clase que viene son 2 cositas. Que miren, que lean, hasta el artículo 80 y... En realidad que miren, las fuentes, la parte, el 80 y pico creo que es de la ley de contrato de trabajo, que es la 20744, que yo ya la subí, ¿sí? En el primer punto. Que miren, cómo se van bajando los presentes. Que miren hasta derechos y deberes de las partes de un contrato de trabajo. Así yo ya arranco con un contrato de trabajo en sí, ¿sí? Y que busquen el convenio colectivo que rige a vuestro trabajo. Y lo tengan, ¿sí? ¿Está? Profe, ¿qué derechos y deberes que Arranquen tenemos? en la ley 20744 hasta que esté el capítulo de derechos y obligaciones de las partes de un contrato, de trabajador y empleado, ¿sí? Y empleador. Ahora lo voy a mirar bien y les voy a decir hasta qué artículo lean. Y se los mando al grupo. Ah, genial, genial. Mejor, ¿sí? No me acuerdo específicamente, si es 80 y pico creo, pero no me acuerdo con claridad. Y busquen el convenio colectivo de trabajo, aquellos que trabajan, ¿sí? Busquen si tienen algún convenio colectivo de trabajo que rija la actividad de ustedes. Bueno, ¿pusieron presente? Los que no pusieron presente, pongan presente y nos vemos dentro de 15 días con derecho del trabajo, ¿sí? Chau, chicos. Chao, profe. Adiós. Hasta luego. No se olviden de poner todos presentes. Yo estoy acá hasta que ponga el último.